Hola hermanos, hermanas, bienvenidos a la clase de escuela dominical de esta semana. Recuerde siempre orar y leer la asignación de las Escrituras. Para comenzar, responda la siguiente pregunta. ¿Cuál es su persona favorita de los capítulos de Alma de 17 al 22? Amón, Aarón, Lamoni, la esposa del rey Lamoni, el papá del rey Lamoni, Abish. ¿Cuál es su persona favorita de esta lectura de la semana y por qué? Puede escribírmelo por los comentarios. Escuchemos a estos hermanos que nos van a contar cuál es su persona favorita de la lectura de esta semana y por qué. Escuchemos a la hermana Alframi y a la hermana Nayili. Mi persona favorita es Avis, porque ella, al ser tan temerosa del rey Lamoni, ella nunca le dijo a nadie que ya era conversa, que se había convertido al Señor. No se lo había dicho a nadie por temor a ese rey, pues. Hasta que llegó la oportunidad en que ella pudo ver cuando todos caían a tierra proclamando al Señor, y a ella le pareció oportuno pues ir a decirle, a contarle lo que había visto a todos para testificarles de todo lo que había sucedido y que ellos mismos vieran. Me gustó mucho esa parte, más cuando ella llega que no era lo que ella esperaba, la reacción que ella esperaba de la comunidad. Ella se entristeció mucho hasta que fue y se acercó a la reina, y al tocar su mano la reina se levantó y sintió el gran poder de Dios, más que la reina estaba proclamando a Jesucristo y agradeciéndole que gracias a Jesucristo ella no iba a ir al infierno. Por eso es que me gusta Abby, porque tuvo ese testimonio, pues, y él, después de tanto tiempo ella pudo testificar de Jesucristo. Mi persona favorita de estos capítulos del 17 al 22 de Alma es Amón. Me encanta el ejemplo de Amón, me encanta la forma de servicio, el deseo de servir y de amar aún a las personas que se creían sus enemigos. Por eso me encanta este personaje, Amón. Creo que era un hombre lleno de la caridad, del amor puro de Cristo. Por eso es mi preferido en estos capítulos. De verdad, me gusta su ejemplo de actuar en vez de quedarse con las manos atadas. Actuó y ejerció su fe para dar amor a las personas que estaban equivocadas para que vinieran a Cristo. Testifico sin duda de que si seguimos el ejemplo de Amón, de predicar el Evangelio tanto por nuestra boca como por nuestro ejemplo y servicio, podremos traer muchas almas a Cristo. Para mí, mi persona favorita de la lectura de esta semana es el papá del rey Lamoni, porque él era un rey, el rey de toda la tierra lamanita, era una persona fuerte, de carácter bastante terrible, acordémonos cuando él habla se encuentra a Amón y a Lamoni y cómo trata de matar a su hijo, y tenía unas creencias muy arraigadas en cuanto a lo que ellos creían, lo que sus padres le habían dicho. Y cuando él al fin se enteró de todo lo bueno que tenía Amón a Aarón, le contó todo el plan de salvación, él estaba tan maravillado de todo esto que él se arrodilló. Y acordémonos que un rey no se arrodilla. Y él se arrodilló y le pidió a Dios con toda la fuerza de su corazón que por favor le hiciese saber, que él quería saber todo eso que Aarón le acababa de decir, que él quería saberlo por sí mismo. Y por eso me encanta el papá del rey Lamoni. Es mi persona favorita de la lectura de esta semana. Ok, empezamos la clase de hoy cuando Alma se encuentra con los hijos de Mosía.
Y es un encuentro muy feliz. Los hijos de Mosías habían estado 14 años entre los lamanitas. Imagínense la alegría de volver a ver grandes amigos y saber que están bien y que están guardando los mandamientos de Dios. Y al encontrarse se cuentan las cosas que han hecho. Y en estos capítulos que toca leer esta semana, del 17 al 22, narran las historias de los hijos de Mosías entre los lamanitas. ¿Se acuerdan de los hijos de Mosías? Estos eran los hijos de Mosías que habían estado con Alma en la ocasión que se les apareció el ángel y les habló como con voz de trueno. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ok, entonces ellos habían dejado el trono, habían abdicado al trono y se habían ido a los lamanitas porque querían predicarles. Y vamos a ver qué tipo de hombres eran los hijos de Mosías ahora. ¿Qué tipo de personas se habían convertido? Vamos a leer Alma 17 del 2 al 3 y el 5. Estos hijos de Mosías estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Pues pasaron muchas aflicciones, padecieron mucho, tanto corporal como mentalmente, tal como hambre, sed, fatiga, y también se esforzaron mucho en el espíritu. Dice, eran hombres de sano entendimiento, se habían dedicado a mucha oración y ayuno, tenían el espíritu de profecía, tenían el espíritu de revelación, enseñaban con poder y autoridad. Fueron pacientes de sus aflicciones, tanto físicas como mentales. Y ellos habían decidido darse la tarea de ir a enseñar a los nefitas. Y era bastante grande esta tarea que ellos habían decidido hacer. De hecho, a ellos habían dejado el trono, habían abdicado del trono para poderse ir a predicar el evangelio a los lamanitas. Y vamos a leer un poco para saber a qué personas ellos iban a enseñar. Vamos a ver cómo eran los lamanitas a quienes ellos iban a enseñar. Vamos a leer Alma 17, 13 al 15 y Alma 21 del 3 al 4. Y sucedió que cuando hubieron llegado a las fronteras de la tierra de los lamanitas, se separaron unos de otros, confiando en el Señor en que se volverían a reunir al fin de su cosecha, porque creían que la obra que habían emprendido era grande. Y ciertamente era grande, porque habían emprendido la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje, empedernido y feroz, un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas, y en robarles y despojarlos, y tenían el corazón puesto en las riquezas, o sea, en el oro, y la plata y las piedras preciosas. Sí, además procuraban posesionarse de estas cosas, asesinando y despojando, para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos. De modo que eran un pueblo muy indolente. Muchos de ellos adoraban ídolos, y la maldición de Dios había caído sobre ellos a causa de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, las promesas del Señor se extendían a ellos mediante las condiciones del arrepentimiento. Ahora bien, los lamanitas eran de por sí bastante obstinados, mas los amalequitas y los amulonitas lo eran aún más. Por tanto, hicieron endurecer el corazón de los lamanitas para que aumentaran en la maldad y en sus abominaciones. Y sucedió que Aarón llegó a la ciudad de Jerusalén y primero empezó a predicar a los amalequitas, y comenzó a predicarles en sus sinagogas, pues habían edificado sinagogas según la orden de los neores.
porque muchos de los amalequitas y de los amulonitas pertenecían a la orden de los neores. Muy bien, esas eran las personas que ellos iban a enseñar, así eran los lamanitas en ese momento. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los hijos de Mosía a fin de prepararse para predicar a los lamanitas? Vamos a leer Alma 17 del 9 al 11. Y sucedió que viajaron muchos días por el desierto, y ayunaron y oraron mucho, para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos, los lamanitas, si posible fuese, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la depravación de las tradiciones de sus padres, las cuales no eran correctas. Y sucedió que el Señor los visitó con su espíritu y les dijo, «Sed consolados», y fueron consolados. Y les dijo también el Señor, «Id entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra. Empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas». Vemos pues que ellos, para poder enseñar a los lamanitas, tuvieron que ayunar mucho, oraron para que el Señor les concediera una porción de su espíritu para ellos poder ser un instrumento en las manos de Dios. Fueron pacientes en sus aflicciones, fueron buenos ejemplos y brindaron amor y servicio sincero. A veces escuchamos mucho acerca de estos hábitos sencillos, ¿no?, del Evangelio, y lo escuchamos tanto que quizás no le prestamos la atención ni el valor adecuado. Vamos a ver qué resultado obtuvieron los hijos de Mosía por tener estos hábitos. Vamos a ver de qué les sirvió hacer todo esto. Vamos a leer Alma 17:4, leamos también Alma 19:34 al 35 y Alma 21:17. Y habían estado enseñando la palabra de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años, y habían logrado mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, por el poder de sus palabras muchos fueron traídos ante el altar de Dios para invocar su nombre y confesar sus pecados ante él. Y he aquí, muchos declararon al pueblo que habían visto ángeles y habían conversado con ellos, y así les habían hablado acerca de Dios y de su justicia. Y sucedió que hubo muchos que creyeron en sus palabras, y cuantos creyeron fueron bautizados, y se convirtieron en un pueblo justo, y establecieron una iglesia entre ellos. Y sucedió que el Señor empezó a bendecirlos de tal modo que llevaron a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, convencieron a muchos de que habían pecado y de que las tradiciones de sus padres no eran correctas. Los hijos de Mosía fueron instrumentos en las manos del Señor para atraer muchas personas al Evangelio de Dios y sacarlos de la oscuridad. Trajeron muchas almas al Señor y establecieron una iglesia entre los lamanitas. ¿Se acuerdan cómo eran los lamanitas? Personas que tenían un odio tremendo a los nefitas y creencias sumamente arraigadas que habían pasado de generación en generación. Sin embargo, los hijos de Mosía pudieron cambiar todo esto y bendijeron a muchos lamanitas. Así fue con ellos en ese tiempo, por hacer esos hábitos pequeños. Ahora, ¿qué tal nosotros? ¿Cómo le ha ido a usted obteniendo estos hábitos? ¿Cómo le ha ido al desarrollar estos hábitos? Piensa un poquito en eso. ¿Qué resultados ha tenido por ayunar, orar, leer las escrituras, prestar servicio sincero? Piensa un poquito. Y piensa un poquito qué podemos obtener al hacer estos hábitos en nosotros permanentemente. Pero para poder entenderlos un poquito más, vamos a desglosar estos hábitos. Vamos a saber algo. Vamos a empezar con el ayuno. ¿Qué es el ayuno?
¿En qué consiste el ayuno? El ayuno es dejar de comer y beber por un periodo de tiempo. Ejemplo, es abstenerse de 2 comidas y no beber nada en absoluto por 24 horas. Regularmente nosotros lo hacemos empezando el sábado al mediodía y terminamos el domingo al mediodía. Este tiempo lo usamos para leer las escrituras, orar, meditar, ministrar a nuestros hermanos, y el dinero que no usamos para esas 2 comidas la donamos como ofrenda de ayuno. Veamos qué bendiciones el Señor nos promete si ayunamos. Vamos a leer Isaías 58, de 5 al 11. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Un día en que el hombre aflija su alma, en que encorve su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto, e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Me encanta como dice, entonces nacerá tu luz como el alma, y tu salud se manifestará pronto. Invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Hermosa las bendiciones que Jehová nos tiene preparado para los que ayunamos. Realmente es necesario ayunar y también da muchas bendiciones, mucha fortaleza, tanto física como mental, como espiritual. El ayunar es una de las cosas grandiosas que nos da el Señor para acercarnos a Él. ¿Y cómo obtenemos estas bendiciones de tener vigor en los huesos y que en las sequías nuestra alma será saciada? Pues ayunando y pagando nuestras ofrendas de ayuno, guardando el día de reposo, que por cierto, este domingo es de ayuno y testimonio. Así que les invito para que se acuerden de ayunar esta semana. Ok. La otra es, la número 2, oraron. Y ellos oraron para ser un instrumento. Ellos no oraron para que alguien, y por lo que pudiera ser alguien, no. Ellos oraron para ellos ser un instrumento en las manos de Dios para poder traer personas al Evangelio. Vamos a ver el video del Elder Daily Oaks, que nos enseña en cuanto a cómo orar. Hay 3 cosas que todo miembro puede hacer para ayudar a compartir el Evangelio independientemente de las circunstancias en las que viva o trabaje. Todos deberíamos hacer cada una de ellas. Primero, todos podemos orar y pedir el deseo de ayudar en esta parte fundamental de la obra de salvación. Todo esfuerzo comienza con el deseo. Segundo, nosotros podemos guardar los mandamientos. Los miembros fieles y obedientes son los testigos más persuasivos en cuanto a la verdad y el valor del Evangelio restaurado.
Y lo que es más importante, los miembros fieles siempre tendrán el Espíritu consigo para guiarlos a medida que procuren participar en la gran obra de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Tercero, podemos orar para recibir inspiración sobre lo que nosotros podemos hacer personalmente para compartir el Evangelio con los demás. Eso difiere de orar por los misioneros o de orar por lo que los demás pueden hacer. Cuando oramos debemos recordar qué es lo que podemos hacer. Debemos recordar que las oraciones para ese tipo de inspiración se contestarán si van acompañadas de un compromiso de algo que las Escrituras llaman verdadera intención o íntegro propósito de corazón. Oren con el compromiso de actuar de acuerdo con la inspiración que reciban, prometiéndole al Señor que si Él los inspira a hablarle a alguien sobre el Evangelio, lo harán. Necesitamos la guía del Señor porque en un momento determinado algunos están preparados y otros no para recibir las verdades adicionales del Evangelio restaurado. Nunca debemos considerarnos jueces para determinar quién está preparado y quién no. El Señor conoce el corazón de todos sus hijos, y si oramos pidiendo inspiración, Él nos ayudará a encontrar a aquellos que Él sabe que están preparados para oír la palabra. Como apóstol del Señor, insto a todo miembro y a toda familia de la Iglesia a que oren a fin de que el Señor les ayude a encontrar personas preparadas para recibir el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. El elder M. Russell Ballard ha dado este importante consejo con el que estoy de acuerdo. Confíen en el Señor. Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Si no nos esforzamos, se pasará por alto a muchos de los que escucharían el mensaje de la restauración. Los principios son muy sencillos. Oren individualmente y como familia, pidiendo oportunidades misionales. Al demostrar nuestra fe, esas oportunidades se nos presentarán sin necesidad de una respuesta forzada, sino que nuestros actos fluirán como resultado natural de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas. Sé que esto es verdad, y agrego mi promesa de que con fe en la ayuda del Señor seremos guiados, inspirados, y encontraremos gran gozo en esta eternamente importante obra de amor. Llegaremos a entender que el éxito en compartir el Evangelio consiste en invitar a las personas con amor y con la genuina intención de ayudarles, sin importar cuál sea su respuesta. Una cosa es orar por los misioneros y otra cosa es orar para tener yo la oportunidad de ministrar y hablar a algún amigo de la iglesia. Así que de ahora en adelante vamos a orar para ser nosotros un instrumento para atraer personas a la iglesia o para ayudar a algún amigo. Número 3. Ser buenos ejemplos. Cuando el rey Lamoni conoció a Amón, quedó muy complacido, tanto que le ofreció casarlo con una de sus hijas. Mas Amón no aceptó, sino que pidió servirle. Y lo ponen a cuidar los rebaños del rey. Veamos qué pasa cuando un grupo de hombres trata de esparcir los rebaños del rey, porque entre los lamanitas eso era una manera de robar. Esparcían los rebaños y luego robaban lo que podían llevar. Y esa era una manera que tenían los lamanitas de robar y no era la primera vez que pasa. Ahora, veamos qué es lo que pensaron los siervos del rey, los otros compañeros de Amón, qué fue lo que pensaron cuando estos hombres le esparcen los rebaños al rey. Vamos a leer Alma 17, 28 al 29.
Entonces los siervos del rey empezaron a murmurar, diciendo, «Ahora el rey nos matará como lo ha hecho con nuestros hermanos, porque sus rebaños fueron dispersados por la maldad de estos hombres». Y empezaron a llorar amargamente, diciendo, «He aquí, nuestros rebaños ya están esparcidos». Y lloraban por temor a perder la vida. Ok, vemos que su actitud fue de ponerse a llorar, sin buscar solución. Simplemente ellos ya se tiraron a morir y dijeron, bueno, hasta aquí, ya el rey nos va a matar, se robaron las ovejas. Sin embargo, Amón tuvo otra manera de pensar. Vamos a ver qué fue lo que pensó y qué es lo que hace Amón con esa misma situación. Vamos a leer Alma 17, 29 al 31. Ahora bien, cuando Amón vio esto, se le llenó de gozo el corazón, porque dijo, «Manifestaré mi poder, o sea, el poder que está en mí, a estos mis consiervos, recogiendo estos rebaños para el rey, a fin de ganar el corazón de mis consiervos, para encaminarlos a creer en mis palabras». Y tales eran los pensamientos de Amón al ver las aflicciones de aquellos a quienes él llamaba sus hermanos. Y ocurrió que los alentó con sus palabras, diciendo, «Hermanos míos, sed de buen ánimo, y vayamos a buscar los rebaños, y los recogeremos y los traeremos otra vez al abrevadero, y así preservaremos los rebaños del rey, y no nos matará». Amón vio una oportunidad en esa situación tan difícil y les dio ánimo y organizó a sus compañeros y pudo salvar a todo el rebaño. En situaciones interesantes, ¿usted qué hace? ¿Se pone a murmurar y a llorar como los siervos del rey? ¿O se levanta, saca el pecho y le saca provecho a la situación? Analice eso para usted mismo. Pregúntese, ¿cómo me comporto cuando hay situaciones difíciles? ¿Soy amable? ¿Soy proactivo? ¿Cómo me comporto? Es bueno darse cuenta cómo nos comportamos en las situaciones difíciles, porque allí nos podemos dar cuenta si estamos confiando en Dios o no. Entonces, analice eso para usted y haga los cambios necesarios o dése una palmada si lo está haciendo bien. Ok, seguimos. Vamos a seguir con la historia de Amón. Cuando los otros siervos del rey Lamoni fueron a contarle lo sucedido al rey, le contaron todo lo que pasó y estaban muy emocionados, el rey preguntó, ¿y dónde está Amón? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es que Amón estaba en los establos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Lamoni al saber lo que estaba haciendo Amón? Vamos a leer Alma 18, 9 al 10. Y sucedió que el rey Lamoni preguntó a sus siervos, diciendo, ¿En dónde está este hombre que tiene tan grande poder? Y le dijeron, He aquí, está dando de comer a tus caballos. Ahora bien, antes que salieran a abrevar sus rebaños, el rey había mandado a sus siervos que prepararan sus caballos y carros y lo llevaran a la tierra de Nefi, porque el padre de Lamoni, que era el rey de toda esa tierra, había mandado preparar una gran fiesta en la tierra de Nefi. Y cuando oyó el rey Lamoni que Amón estaba preparando sus caballos y sus carros, se asombró más a causa de la fidelidad de Amón y dijo, «Ciertamente no ha habido entre todos mis siervos ninguno que haya sido tan fiel como este hombre, pues se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas». Vemos pues que Amón era sumamente diligente y fiel porque había cumplido con todo lo que el rey había dicho. Los demás se habían emocionado tanto que se les había olvidado las tareas que tenían que hacer. Sin embargo, Amón fue y hizo porque se acordó que también tenía otras tareas que hacer. Entonces, hay que ser así, diligente, estar pendiente, qué tengo que hacer, estar muy pendiente de todo lo que nos toca hacer. Y también eso, el hacer servicio a otras personas, ayuda a que las personas vean las bendiciones de Dios. Vamos a ver cómo lo dice el
presidente Eyring en esta siguiente cita. Vamos a escuchar. Siempre me había centrado en lo confundido que estaba Lamoni con su doctrina y no había visto el milagro. El milagro fue que se creó una necesidad espiritual en un hombre a fin de que se le pudiera enseñar el Evangelio de Jesucristo. Su corazón estaba quebrantado, se sentía culpable, y todo ello debido a las cosas temporales que Amón había hecho. Nunca jamás subestimen el valor espiritual de hacer cosas temporales para el beneficio de aquellos a quienes sirven. Sean sus siervos y llegarán a amarles, y ellos sentirán su amor. Pero lo que es aún más importante, sentirán el amor de Dios. Ok, vemos aquí que nuestro ejemplo es sumamente importante. Nuestros hechos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Por esta razón Jesucristo dijo, por sus hechos los conoceréis. Preste atención a lo que sus hechos están diciendo de usted. Es importante darnos cuenta. ¿Qué están diciendo mis hechos por mí? Ok, vamos con la siguiente, brindar amor y servicio sincero. Más adelante en la historia, Amón y Lamoni salen a buscar a los hermanos de Amón, que están presos, y se consiguen con el padre del rey Lamoni, que era el rey de toda la tierra lamanita, y este estaba muy enojado con Lamoni por no asistir a su fiesta, y por andar adicional también estaba con un nefita. Y el rey trató de matar a Lamoni, su hijo, pero se metió Amón a salvar a Lamoni. Y el padre de Lamoni quedó sumamente impresionado cuando se dio cuenta del amor que Amón tenía hacia Lamoni. Vamos a leer Alma 20, 26 al 27. Y cuando vio que Amón no tenía ningún deseo de destruirlo, y cuando vio también el gran amor que tenía por su hijo Lamoni, se asombró en sumo grado y dijo, porque todo lo que has deseado es que libre a tus hermanos y permita que mi hijo Lamoni retenga su reino. He aquí, te concederé que mi hijo retenga su reino desde ahora y para siempre, y no lo gobernaré más. Y te concederé también que tus hermanos sean sacados de la cárcel, y que tú y tus hermanos vengáis a verme en mi reino, porque tendré muchos deseos de verte. Pues el rey estaba sumamente asombrado de las palabras que Amón había hablado, así como de las palabras que había hablado su hijo Lamoni. Por tanto, estaba deseoso de aprenderlas. El amor que sentía Amón por Lamoni y sus hermanos hizo que el padre de Lamoni se interesara en el Evangelio y le concediera a Amón y a sus hermanos que pudiesen enseñarle a él, el rey de toda la tierra lamanita, y a todo el pueblo lamanita. Nunca realmente nos podemos imaginar cuánta influencia tiene nuestro amor o servicio sincero y nuestro testimonio. Esto siempre rinde muchos frutos, aunque al principio no lo veamos. Piense por un momento, piense en el amor de las personas en la iglesia que han hecho que usted se haya interesado en el Evangelio de Dios. Y piense en el amor de aquellas personas que han ayudado a que usted permanezca en el Evangelio. Piense en eso. Y eso hace que a uno se les llene el corazón de amor. Hablando de amor, vamos a hablar un poco más acerca del amor y lo que hace. Cuando sentimos amor por las personas, hacemos actos de bondad o actos de amor por ellas. Y cuando hacemos actos de bondad o pequeños actos de amor por las personas, hace que sintamos amor por ellas. A veces tenemos muchas excusas para amar, pero necesitamos el valor de brindar nuestro amor como el Salvador los hizo. El amor puede abrir puertas que nada más puede abrir y nos sirve tanto para enseñar el Evangelio a algún amigo o para ayudar a algún amigo que quizás no esté muy activo en la iglesia.
A veces queremos una receta de qué hacer y en qué cada caso para poder ministrar, para poder enseñar, pero realmente no la tenemos. Lo que sí podemos hacer es procurar tener la compañía del Espíritu Santo y buscar diligentemente maneras de ministrar. Me encanta este video que vamos a ver. Este es un hermoso video que nos enseña lo hermoso de ministrar, así que vamos a verlo. Me preguntaba cómo podría volver, teniendo que revivir en mi mente una y otra vez la pérdida de mi hijo. Nunca he sabido pedir ayuda. Tal vez porque mi vida era ideal, casi perfecta. Troy Russell se mudó a nuestro vecindario y en la iglesia me asignaron el cuidado de su familia. Nos hicimos buenos amigos. Por años, Troy y yo jugamos al baloncesto en las mañanas. Pero entonces, él dejó de venir. Troy adoraba a Austin. Era su mano derecha, su compañero de baloncesto. Él y Austin estaban muy unidos. Era algo que los unía y les recordaba lo que había perdido. Nuestra familia estaba limpiando el garaje. Teníamos muchas cosas que íbamos a donar. El auto estaba en la calle. Cuando estaba lleno a un 80%, pensé, ¿por qué estamos caminando hasta la calle? Hice marcha atrás en la entrada para acercarlo y terminamos de cargar las cosas. Arranqué el auto, avancé un poco y sentí que el auto pisaba algo. Creí que algo se había caído del auto. Miré atrás y vi a mi precioso hijito. Supe de inmediato lo que había pasado. Así que llamé al 911. Vi a Austin junto al auto y Troy ahí parado, en shock. En ese momento empecé a sentir pánico. De repente íbamos detrás de una ambulancia. Luego estábamos en el hospital y el capellán estaba hablando con nosotros. Al saber cómo sucedió el accidente, se nos rompió el corazón por segunda vez porque ya sabíamos que Austin había muerto y también estaba el dolor de Troy. Deidre y yo no sentíamos alegría por nada en la vida. Era como si nos hubiera caído una casa encima y no pudiéramos moverla. Y nos costaba mucho respirar. Era difícil hablar el uno con el otro. No sabíamos qué decir. Aunque fue muy difícil para mí, era 100 veces peor para Troy. Se me rompía el corazón por él. Dicen que el dolor es pesado, y es verdad. Es una enorme carga, y uno no puede librarse de ella por sí mismo. No suelo orar por mis amigos, pero sí lo hice por Troy. Él tiene que cuidar de 4 hijos y de su esposa. Tiene un negocio. ¿Cómo ayudo? Había mucha gente intentando ayudar, ocupándose de las necesidades temporales. Cuando iba a visitarlos, no veía nada que pudiera hacer. Probé con varias cosas y el baloncesto fue una de ellas. Solía jugar al baloncesto temprano por la mañana, pero era lo último que quería hacer. A Troy le costaba levantarse de la cama, así que era imposible que se levantara y condujera hasta allí.
y pensamos, vamos a demostrarle cuánto lo amamos y conseguir que recupere algo de normalidad. La primera vez que llamé a Troy, no mostró mucho entusiasmo. Él llegó a las 5:15 de la mañana y si no hubiera venido, yo me hubiera quedado en la cama. Con un poco de ánimo, le dije que entraría a buscarlo si no me esperaba afuera. Estábamos en el auto y yo solo hablaba. A Troy le gusta hablar. Hablé de lo que estaba viviendo y aprendiendo, de mis sentimientos. Y John se limitaba a escuchar. Si fuéramos una banda, él sería el cantante. Y yo estaría en un rincón, tocando el bajo. Él puede hablar mucho. No fue nada de lo que él dijo, sino su presencia, el escucharme. No intenté arreglarlo. Simplemente no puedo. Puedo escuchar a alguien, pero no sé si una frase hecha o citar un pasaje de las Escrituras es algo que pueda cambiar su vida. Y no creí que fuera eso lo que necesitaba. Entonces, le presentamos la camiseta el primer día que volvió a jugar al baloncesto. Llevábamos puesta la camiseta y llegó Troy. Sabía que iba a ser un momento especial, el número 3, su significado y todo lo que tenía que ver con ello. Que todos lleváramos la camiseta simbolizaba a Austin y el vínculo que ellos tenían. Era como el regreso a casa de un hermano al que no habíamos visto durante un tiempo. No sabían cómo ayudar a eliminar el dolor y la pena que yo sentía. Pero al ver que se preocupaban, que yo no estaba solo, no podía haber nada mejor. Fui en esa ocasión y no habría vuelto si yo no hubiera continuado llamando, enviando mensajes y viniendo a buscarme. Algo que era difícil se convirtió en algo que yo podía hacer, algo que una vez más me apetecía hacer. John venía a casa 3 mañanas por semana y el hecho de que Troy pudiera depender de John fue muy importante para él. La pérdida de Austin y ese dolor intenso, esa pena, no hay nada que pueda ayudar. ¿Por qué di marcha atrás en la entrada? ¿Por qué no dejé el auto en la calle? Tenía muchas cosas en la mente y el dolor que sentía era una combinación de todo. Llegó un momento en el que no podía seguir soportándolo. Sentía que iba a explotar o que algo me iba a aplastar. No podía soportar más ese dolor. Me arrodillé, oré al Padre Celestial y le dije, por favor, quítame este dolor porque no puedo soportarlo más. Y en ese momento sentí que Él me hablaba, no a mis oídos, sino a mi espíritu. Y me dijo, no puedo quitarte el dolor. Tendría que quitarte los 9 años que pasaste con tu hijo. O puedes quedarte con esos 9 años y soportar el dolor que conlleva su pérdida. Y en ese momento, mi punto de vista cambió por completo, porque no renunciaría por nada a esos 9 años que pasé con mi hijo. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero yo estaría bien. Al recordar todo lo que esos amigos y vecinos hicieron por nosotros, nos ministraron durante meses, cuidaron de nuestros hijos y nos trajeron comida. Eso fue lo que nos ayudó. Fue maravilloso ver todo lo que la comunidad quería hacer para intentar ayudar.
Estamos repartiendo globos por la cancha. Voy a soltar los globos y exclamaremos ¡Feliz cumpleaños, Austin! 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños, Austin! Creo que no habría podido ayudar a Troy si antes no hubiera sido su amigo. Para mí, ministrar es un sinónimo de amistad. No creo que haya una gran diferencia entre las dos. Esta experiencia ha cambiado la idea que tenía de Dios. Dios quiere que nos amemos y cuidemos los unos a los otros. Él no quiere darnos una lista o receta en la que nos diga que hagamos esto o aquello. Él quiere que velemos por los demás, que observemos y actuemos. El Salvador siempre ministraba individualmente, según las necesidades de cada persona. Sentí literalmente que Cristo, a través de John y otros, me liberó de esa pesada carga. Me ayudó a sentir de nuevo alegría y risas, a ser el esposo y el padre que necesitaba ser. Y aunque extraño a Austin y desearía que estuviera con nosotros, sé que gracias a Cristo volveremos a verlo. Tras la muerte de Austin, empezamos a limpiar la casa. Fui a la lavandería y Una hora después, ella me pidió que subiera. metí la mano en el bolsillo de unos pantalones que Austin llevó a la iglesia el domingo anterior y saqué esta nota que él había puesto allí, que decía: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. algo que he llegado a saber con certeza es que el Padre Celestial está pendiente de nosotros. Él sabe todo lo que estamos pasando. Tenemos un gran valor a su vista. Realmente la amistad, el amor y el servicio sincero puede bendecir la vida de muchas personas, y cada uno de nosotros nos podemos ayudar unos a otros a salir del dolor y aumentar nuestra fe en Jesucristo. No tengamos miedo ni menospreciemos nuestra influencia. Nosotros podemos ayudar en el establecimiento de Sion. Podemos ayudar a que otra persona quiera conocer de Jesucristo. O podemos ayudar a algún hermano o hermana a sentirse feliz por estar en el Evangelio de Cristo. Nuestro alcance puede ser muy grande, aunque sea a una sola persona a la cual sea la que ayudemos. Escuchemos las palabras del presidente Gordon B. Hinckley, que habló acerca de nuestra influencia. Él contó la historia de un misionero que brindó un informe a su presidente de misión al concluir su servicio. El misionero dijo: mi trabajo no ha dado muchos frutos, he desperdiciado mi tiempo y el dinero de mi padre. Ha sido una pérdida de tiempo. Durante los 2 años que he estado aquí solamente bauticé a un jovencito de 12 años
en las remotas hondonadas de Tennessee. El presidente de misión decidió seguirle la pista al muchacho a quien el misionero había bautizado. Él creció, se casó y se mudó a Idaho. Sus hijos sirvieron una misión y los hijos de ellos también lo hicieron. El presidente de misión viajó a Idaho y les preguntó a los miembros de esa familia acerca de sus misiones. Posteriormente dijo: descubrí que como resultado del bautismo de ese jovencito en las remotas hondonadas de Tennessee, efectuado por un misionero que pensó que había fallado, más de 1,100 personas se unieron a la iglesia. Entonces vemos que nuestra influencia puede ser muy grande, aunque quizás no la veamos. Para terminar, hermanos, hagamos un resumen de la clase para que nosotros podamos ser un instrumento en las manos del Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres similares a los hijos de Mosía. Y para hacer esto podemos hacer lo que hicieron ellos: orar pidiendo saber cómo ayudar a otras personas, leer las escrituras, ayunar regularmente, tener la disposición para ayudar a otros, tener amor y brindar nuestro servicio desinteresado y simplemente a actuar. Quizás en estos tiempos no podamos ir a casa de los hermanos, pero sí podemos enviar mensajes, llamar, compartir un video de la iglesia. Así que hay muchas cosas que podemos hacer y solo tenemos que hacerlas. Y esta es mi clase, hermanos, y la quiero dejar en nombre de Jesucristo. Amén.